Ya está de regreso con ustedes el único programa dedicado al futsal en la televisión deportiva de Venezuela. En el segmento anterior disfrutaste del resumen del primer tiempo de un partido donde los Teques vencen a Tigres con marcador de 3-1. Sin embargo, los muchachos de la Victoria iniciarían una gran remontada. El conjunto que viste de azul se hizo con las riendas del cotejo. Murillo anotó, pero la pelota había ya pasado la línea de fondo. El golero repuso rapidito el balón en juego y el contragolpe finalizó con el tanto del empate a 3. Alexito tuvo en sus pies el gol de ganar. Partido de ida y vuelta en el Luis Navarro de los Teques. Anthony Chacón la deja para el zurdo Torres, que con un balazo anota el cuarto de Tigres. Hace efectiva la ley del ex. Final del encuentro, los 3 puntos se van para el Estado Aragua. En el grupo que nos tocó, bueno, ya todos lo saben, ¿no? Es un grupo muy fuerte y yo creo que aquí cualquiera puede clasificar. Nosotros hablamos un principio, por lo menos esta semana en los entrenamientos, hablamos mucho de unión y que yo creo que eso fue la clave del éxito de este partido. Me gustaría saber qué se conversó en el entretiempo, porque se fueron al camerino con una derrota de 3-1 y el equipo de verdad mostró otra cara en la segunda parte. Sí, lo que pasa es que también venimos de una derrota la semana pasada contra el Aragua y yo creo que el primer periodo ahorita de este partido nosotros no podíamos seguir agachando la cabeza, ya sabíamos que estábamos perdiendo 3-1, pero teníamos que levantar la cara, retomamos otra vez la unión que hablamos en la semana. Y yo creo que esa fue la clave, pues, de que nos pusimos de acuerdo todos trabajamos en equipo y pudimos remontar la partida. El año pasado Tigres caminó, fue dominador y por la circunstancia del campeonato se quedó sin jugar la final. Ahora vienen por las revanchas, me imagino, ¿cuál Atlético de Madrid? Sí, claro, es que tenemos esa espinita, ya tenemos mucho tiempo trabajando juntos y yo creo que es la hora de sacarnos esa espinita, queremos quedar campeón, dejar la victoria en alto, que es lo que más queremos nosotros. Una final heroico Tigres. Bueno, no, sí. ¿Se cruzarían? Bueno, nos cruzaríamos, pero bueno, sabemos que el fútbol sale es así. Somos equipos del mismo pueblo y es un equipo que es bastante bueno también, son puros amigos de nosotros y bueno, si nos toca jugar en contra, bueno, jugaremos en contra, pero que gane el mejor. Cuando yo llegué y vi la planilla y repasé lo que tenían los Teques, en realidad yo los vi como favoritos, pero eso no se vio aquí. Aquí más bien se vieron dos equipos muy parejos, tanto así que al final los ganadores son ustedes. Sí, bueno, yo siempre cuando entro a una cancha, siempre pienso de esa manera. Los nombres no, ya en este deporte, y en Venezuela, en el mundo también, pero en Venezuela antes, muchos jugadores cuando veían jugadores de nombre de otro equipo ya antes de salir a jugar ya estaban perdidos. No, ahorita juegan los hombres, chamos de 19, 20 años que juegan contra hombres como que tienen la misma edad. Y como te vuelvo y te repito, ya no juegan los nombres, sino los hombres, siempre lo he dicho donde he ido, y esto es un sistema. El segundo tiempo te pudiste ver que marcamos mucho mejor, el sistema se equivocó menos que en el primer tiempo y viste que conseguimos el resultado, gracias a Dios. ¿Dónde estuvo, te iba a hablar de eso, dónde estuvo la clave para darle la vuelta a un partido en que ustedes estaban derrotados 3-1? No sé, ¿fueron las palabras en el camerino o como bien lo dices tú también, bueno, la dinámica y el esfuerzo puesto?
Sí, fue parte del grupo técnico, del cuerpo técnico y fue parte de la actitud que tuvimos, porque en el entretiempo el técnico nos dijo que dónde estaba ese tigre aguerrido, que lo quería ver en el segundo tiempo, que teníamos que salir a dar vuelta, porque nosotros trabajamos 3 veces a la semana y trabajamos fuerte para que esto esté pasando y tenemos que salir a darle la vuelta. Salimos con bastante actitud todos concientizamos, nos hablábamos en el banco, vas a entrar, entra con actitud, todos nos apoyábamos y la actitud fue lo que sacó el resultado. En el otro partido del grupo, Aragua Futsal derrotó al Unión Sporting de Vargas con marcador de 4-3. La llave central es liderada por el Sporting con 7 unidades. Le sigue Tigres también con 7. Aragua tiene 6 y cierra los Teques con tan solo 3 puntos. Movement, la marca brasilera de Indoor Cycle, ya está en Venezuela. Dueño de gimnasio, llegó la hora de invertir y renovar tu sala de Indoor Cycle. Repotencia tu gimnasio con la mejor sala de Indoor Cycle. Tecnosports, garantía, servicio, repuestos. Las bicis para sala de Indoor Cycle de Movement son comercializadas por Tecnosports, tecnología deportiva. Pausa comercial, pero al regreso mucho más de Futsal TV.